Muy bueno. Buenos días, Padre. Bendito Dios, llegó con bien. Y gracias a Dios, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, ya los niños comenzando la escuela en Sí, este día. ¿verdad? Algunos ya comenzaron la otra semana y algunos, la mayoría hoy. Ah, mira, qué bien. Así les dan un descanso a los que cuidan los niños. Sí, ¿verdad? Gracias, pues los encomendamos en su oración a todos los estudiantes. Claro que sí, claro. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes el Padre Eleodoro Lucatero, hablando con ustedes sobre la liturgia, la oración común de la iglesia, de todos los que integramos la iglesia, los bautizados, la asamblea santa. Como siempre, les doy un caluroso saludo a todos ustedes, donde quiera que nos escuchen, aquellos que sintonizan en el 1380 de amplitud modulada, aquellas personas que se comunican con nosotros por el internet o en la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio. También les doy un caluroso saludo a todos ustedes que se comunican también con nosotros en esta programación a través del Zoom. Pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra programación. A través de todas estas programaciones, a través de estas conversaciones sobre la liturgia, hemos hablado constantemente sobre la importancia que tiene la oración litúrgica. La oración litúrgica tiene una primordial importancia porque es la oración de la iglesia. La oración litúrgica es aquella en la que cuando nos reunimos como iglesia, ya no va a ser la oración individual, sino que va a ser la oración comunitaria. Y que donde quiera que una comunidad, personas, ya sea de una parroquia, de una comunidad más pequeña, alguna capellanía, o tal vez en alguna comunidad religiosa, un monasterio, cualquier reunión que sea en comunión, que sea juntos, pues, y que sea para hacer oración, pues ahí entra la oración comunitaria, que viene a ser la oración litúrgica. No solamente nos reunimos como comunidad para orar, sino también para celebrar ciertos, más bien no ciertos, sino celebrar sacramentos. Y entonces ya eso precisamente va a constituir el que sea una oración no individual, sino una oración litúrgica. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre la oración personal y la oración comunitaria.
En la oración comunitaria, cuando es liturgia, vamos a atenernos o vamos a observar las normas que nos pone la iglesia para que sea una oración comunitaria, para que sea una oración litúrgica. Y entonces la oración litúrgica tiene normas, tiene reglas que seguir. ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad de que haya normas? Por una simple y sencilla razón, de que en la oración comunitaria no vamos a hacer lo que cada quien le parezca bien o lo que cada quien piense que esto es lo correcto, sino que si vamos a orar todos juntos, vamos a orar en común acuerdo. Y entonces la oración comunitaria y litúrgica de una asamblea reunida para orar no se convierta en una caucofonía. Cada quien hace lo que le da la gana. No es eso la oración litúrgica. Y entonces, ¿qué viene a ser la oración litúrgica, la oración comunitaria? Una sinfonía, ¿sí? Este, y entonces, en eso serían los dos extremos. La oración litúrgica no es una caucofonía, sino es el otro extremo, es este, es un concierto, es una oración en conjunto. Para que salga en conjunto tenemos que tener normas, ¿verdad? Que sea una sinfonía en lugar de una caucofonía. Entonces, de ahí la importancia en que la liturgia oficial de la iglesia nos diga, el sacramento de la Eucaristía se va a celebrar de esta y de esta manera. La liturgia de la palabra se va a celebrar de esta manera. La liturgia de las horas se va a rezar de esta otra manera, que puede ser la oración de la mañana, laudes, las oraciones intermedias, hora tercia, sexta y nona, o la oración de la tarde, que son las vísperas, o la oración de antes de dormir, que son las completas. Y entonces ahí yo ya me sujeto a las normas que me dice la iglesia de cómo se deben rezar la liturgia de las horas, cómo se debe celebrar la misa, cómo se debe celebrar un bautismo, cómo se debe celebrar una hora santa, una bendición con el Santísimo. Y esas normas nos van a ayudar a nosotros para hacer siempre lo mismo y no que cada quien se le ocurran cosas nuevas, ¿sí? Y también por otra razón básica. Todos los católicos que somos del rito romano, celebrar la liturgia del rito romano, pues tenemos que obedecer las normas del rito romano para que todos los que somos de ese rito celebremos de la misma forma. Pero si hay católicos que no son de rito romano, vamos a decir, son de rito bizantino. Pues el rito bizantino tiene sus propias normas que han de observarse para que sea el rito bizantino. Si otros son de rito copto, tienen que obedecer y sujetarse a las normas del rito copto para que sean de ese rito. Y entonces cada rito en la Iglesia Católica va a tener sus propias normas que gobiernan esa liturgia.
en particular. Vuelvo otra vez. Nosotros somos de rito romano y el rito romano tiene sus normas. Tenemos que obedecerlas para que sea rito romano. Si alguien no las obedece, entonces ya no va a ser cualquier otra cosa, pero no va a ser el rito romano ni va a ser la liturgia de la iglesia. ¿Sí? Es precisamente solamente por esa razón básica que tenemos normas y que la liturgia tiene sus perímetros, pero también nos da una cierta flexibilidad para que sea también una oración del corazón, una oración inspirada por el Espíritu Santo, una oración que el Espíritu Santo nos empuje a hacer, a dar la alabanza propia a Dios Padre en Jesucristo. Entonces, hay esa flexibilidad, pero tenemos que seguir las normas, ¿sí? Y por decirlo así, miren, ya hemos hablado sobre las posturas en en la misa o en ciertas liturgias. Hemos hablado de gestos, hemos hablado de cuestiones que se hacen dentro de la liturgia que van a ser las mismas, que va a ser lo mismo, la misma aclamación, el mismo aleluya, el mismo salmo responsorial, el, este, el mismo gloria. ¿Qué nos dice la liturgia? Que al iniciar la misa en los ritos de entrada, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie. Después de que termina ese rito de entrada con la oración colecta, ¿qué hacemos? Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Ahí no hay que alguien diga, pues yo prefiero escuchar la palabra de Dios de rodillas, o yo prefiero escuchar la palabra de Dios de pie, o yo prefiero postrarme. Y dice, no, es que no se trata de lo que tú prefieres. La norma nos dice que estamos de pie en los ritos de entrada, que estamos sentados durante la liturgia de la palabra y nos ponemos todos de pie al aleluya para la proclamación del evangelio. Y no que alguien diga, pues yo prefiero tener otra postura. Entonces, no, la liturgia nos dice que esta es la postura y debemos ser obedientes a la liturgia. Luego, si sigue después del credo, que también es de pie, o la homilía, se escuchan sentados, nos ponemos de pie para el credo, permanecemos de pie para las oraciones de los fieles y luego nos sentamos para la preparación de los dones y la preparación del altar para iniciar la liturgia de la Eucaristía. Entonces, son posturas que nos ponen como normas la liturgia para que todos estemos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Una sinfonía, no una caucofonía. ¿Sí? Ya, luego sigue la liturgia de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que hacemos una vez que vamos a iniciar la liturgia de la Eucaristía? Nos ponemos de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y viene la respuesta. Y la respuesta es la misma. Una persona va a decir, a mí no me gusta responder, el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en toda su santa iglesia. Yo voy a decir algo diferente. No, no se trata de que yo diga algo diferente. No se trata de que yo sea, me quiera tomar iniciativas y ponerme muy creativo, porque como diciendo, yo puedo decir algo todavía más bonito que eso. No,
De eso no se trata la liturgia común de la iglesia, que todos digamos lo mismo. Es una manera de hacer oración comunitaria y al unísono, al unísono. Una sinfonía, lo contrario de una caucofonía. Caucofonía es aquello que no tiene ni ton ni son. Y la liturgia debe de tener ton y debe de tener son. Debe de tener un ritmo, debe de tener un movimiento, y ese movimiento nosotros nos sujetamos a ello como una especie de yo obedezco lo que la liturgia me dice para que entonces sea una oración comunitaria y no que cada quien haga lo que le dé la gana. Y así sigue después de la consagración de rodillas, o para los Estados Unidos de rodillas todo el resto de la oración eucarística hasta el por Cristo, con Él y en Él. Y luego ya de una vez que nos ponemos de pie, el rito de la comunión es de pie, con excepción para Estados Unidos, que al Cordero de Dios nos ponemos de rodillas. Y luego ya después de eso nos ponemos de pie porque vamos a pasar en fila para recibir la comunión de pie, con una reverencia antes de recibir. Esa es la norma, eso es a lo que nos pide la iglesia, que nos atengamos a lo que nos dice que es lo que se debe hacer, y eso obedecemos y lo hacemos para que todos hagamos lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre oración comunitaria, que es oración de la liturgia de la iglesia, y que también no solamente son los gestos, no solamente son las posturas, sino que también las oraciones que hacemos, o las aclamaciones o las respuestas, también son iguales y todos decimos lo mismo para que sea una sinfonía. Si el inicio de la liturgia de la misa empieza con en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos nos santiguamos en el nombre de la Santísima Trinidad y todos respondemos amén. Que luego se diga el yo confieso, lo vamos a decir todos el mismo yo confieso, y no alguien va a decir yo me sé otro, digo, me voy a inventar uno, porque ese siempre lo decimos el mismo, ya me aburrió. No, no se trata de eso, no se trata de ser creativos en la liturgia. Se trata de hacerlo bien y de participar bien y de adentrarnos en ese espíritu de oración, de una oración eclesial, una oración de la iglesia, en la cual nosotros entramos de lleno, como ya lo he dicho en otras ocasiones, entramos de lleno en la liturgia, como darnos un clavado en el agua. Pero me dice, el Gloria, vamos a hacer el Gloria, todos lo sabemos el Gloria y es el mismo, no es alguien que lo diga distintos. Y luego oramos junto con el Padre con la oración colecta, y de ahí ya nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Y cuando se termina la primera lectura, dice el lector palabra de Dios, a la cual todos al unísono, respondemos, demos gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esa formulita es la misma para todos, y no cada quien va a decir,
te alabamos, Señor, y otros días te damos gloria, Señor, te glorificamos, Señor, o gracias, Señor, por darnos tu palabra. No, no, cada quien va a decir lo que más le sienta que le inspira decir, sino la respuesta oficial de la liturgia para que todos digamos lo mismo es te alabamos, Señor. ¿Sí? Y luego todos respondemos a la lectura con el salmo. El salmo lo vamos a hacer, alguien no va a decir, oye, a mí este salmo no me gusta, yo voy a cantar otro. Y la otra persona diga, yo pues a mí me gusta este otro salmo, voy a hacerlo yo. No es lo que yo quiera, es lo que la liturgia me pone, me da, me tiene ahí. Entonces el salmo va a ser el mismo. Y fíjense, lo más bonito de todo esto es que por ser liturgia de la iglesia, va a ser la misma liturgia, las mismas lecturas, las mismas oraciones, las mismas aclamaciones aquí y en todo el mundo que sea de rito romano. Tú vas, si andas viajando en otra parte del mundo y vas a una misa, aunque no entiendas y no hablas el idioma que ellos hablan, tú vas a saber y puedes seguir en tu misalito las lecturas, las oraciones de ese domingo, porque van a ser las mismas, no van a ser otras. Alguien que diga, el padre diga, a mí no me gustan estas lecturas, yo voy a poner otras. No, no tenemos la libertad de, de querer poner otras cosas o improvisar cosas que no son parte de la liturgia. Y de hecho nos dice una norma. el- en la liturgia no tenemos la libertad de quitar o poner algo que ya está en la liturgia, de quitarle o agregarle. Dicen, ni el mismo sacerdote puede ni debe hacer eso. Otra vez, ¿por qué? Para asegurarnos que tengamos la misma oración que es la oración comunitaria y que sea la misma liturgia y las mismas normas en todo el mundo donde se celebra el rito romano. Y entonces, precisamente por eso la liturgia va a tener sus normas, va a tener sus rúbricas, va a tener sus indicaciones. Y nosotros tenemos que obedecerlas para que realmente hagamos esa oración en comunión con toda la iglesia. En comunión con toda la iglesia. ¿Sí? Esa es la importancia de la liturgia, que es una liturgia comunitaria y no una liturgia individual. Y ahí donde reside la importancia de que precisamente para asegurarnos que todos tengamos los mismos gestos, las mismas aclamaciones, las mismas oraciones, los mismos diálogos, nos aseguremos pues que aquí están en la liturgia oficial de la iglesia. ¿Ok? Porque esa es la manera de hacer oración comunitaria. Ahora, pasemos ahora a la oración individual. Ya es de otra naturaleza. La oración individual ni siquiera necesita fórmulas. La oración individual, tú puedes platicar con Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te inspire. Puedes platicar con Dios como platicas con una amistad, con una persona muy querida. Puedes platicar con Dios como platicas con tu papá, como platicas con tu mamá o con tus hermanos. Y entonces ahí nadie te va a poner reglas de decir, tienes que decir esto, tienes que decir tantos padres nuestros. No, no tengo que decir ningún padre nuestro en mi oración personal. Si es que mi oración quiero que sea tan personal que estoy dialogando con Dios. Y entonces voy a usar las palabras que yo quiera. Voy a usar las fórmulas que yo quiera. Y ahí no interrumpo a nadie porque es oración personal.
Ahí no impongo a nadie mi gusto personal. Precisamente la oración comunitaria es comunitaria y litúrgica porque, este, porque ahí nadie va a imponer sus gustos personales, ¿sí? Pero en la oración personal, cuando tú en tu persona te vas a tu cuarto y te encierras para orar a Dios Padre, lo vas a hacer como tú gustes. Lo vas a hacer con las palabras que tú quieras. Lo vas a hacer con el estilo que tú quieras, ya que en la oración personal hay varios estilos de oración. Tú puedes orar meditando, tú puedes orar contemplando, tú puedes orar en, en diferentes estilos de oración personal. Y además que tú puedes, en tu oración personal, puedes estar sentado, puedes estar de pie, puedes estar postrado, puedes estar en cualquier posición que a ti te plazca y te convenga para concentrarte más en la presencia de Dios y poder tú estar platicando con Dios. ¿Sí? Ya esa no es oración litúrgica, ya no es oración comunitaria, si es que tú vas a tomar la postura que tú quieras y vas a tomar el estilo que tú quieras para platicar con Dios, sea contemplativo, sea meditativo, sea reflexionando sobre las sagradas escrituras, que es la lección divina, etcétera. Hay ciertas oraciones que aunque no son litúrgicas, se hacen en comunidad. Por ejemplo, en la familia, todos juntos se reúnen y rezan el rosario. El rosario no es una oración litúrgica, es una oración de piedad popular. Y sin embargo, también para que sea una oración comunitaria, aunque no sea litúrgica, pues tiene sus fórmulas que son las que hacemos comúnmente todos y ya no sabemos los misterios que hay que meditar, el Padre Nuestro que se ha de rezar, las Aves Marías que se han de rezar, las letanías de la Virgen María, todo eso, pero ya ahí ya no es oración oficial de la iglesia, es oración del pueblo de Dios en su piedad popular. Y entonces sí habrá oraciones que no son oficiales de la liturgia, pero que si se quieren hacer en común, también ahí se obedecen reglas o normas, ¿sí? Cuando se hace ya la misma tradición y las mismas costumbres comunes de la gente, ya tienen todo un rito para hacer un novenario para un difunto. No es oración litúrgica. Sin embargo, ya la tradición de esos fieles cristianos tienen establecidos un, este, un patrón que da la estructura a esa litúrgica, a esa oración, aunque no sea litúrgica. Bueno, vuelvo otra vez a la oración personal. En esta nosotros podemos, como les decía, hacer lo creativo hasta donde tú quieras. La oración personal. Tú puedes platicar de lo que quieras, como quieras y cuando quieras a Dios. O simplemente puedes estar en contemplación divina, estar poniéndote en la presencia de Dios. O simplemente quieres alabar a Dios. Y en tu oración personal, ahí encerrado, puedes cantar, puedes gemir, puedes hasta llorar, puedes todo aquello que te dé ese sentido de unión con Dios en tu oración personal. Y la postura que tú desees.
Ahí no hay norma que te diga, tienes que hacerlo sentado, tienes que hacerlo parado, tienes que hacerlo de rodillas, tienes que hacerlo postrado. No, ahí sí, si quieres, arrodíllate. Si quieres, póstrate. Si quieres, siéntate. Si quieres, párate. Es a cualquier posición que te lleve a ti a meditar y adentrarte en la presencia de Dios. ¿Sí? Y entonces, precisamente por eso la oración personal no tiene normas. La oración comunitaria o litúrgica sí tiene normas. Obviamente que la oración personal, para ayudarnos, aquellas personas que han tenido experiencia en la oración nos van a dar indicaciones de cómo se hace una oración meditada. De aquellas personas que han tenido la experiencia y son personas que han tenido una experiencia mística, nos van a dar, no, nos van a dar consejos o formas de hacer una meditación o una contemplación o cómo entrar en oración a través de las Sagradas Escrituras con la lección divina. Hay personas que nos van a decir, mira, puedes hacerle así, así o así. Pero no son normas, no son normas, son maneras de irnos guiando, porque los que tienen más experiencia ya lo han hecho y me pueden ayudar y dirigirme cómo hacer mi oración personal. Entonces, ojalá que ustedes con esta explicación puedan hacer la diferencia entre la oración comunitaria, que es oración litúrgica. Bueno, y aclaro, no toda oración comunitaria es litúrgica. Solamente la oración oficial de la iglesia es litúrgica, porque hay oración comunitaria que no es litúrgica. Otra vez, ya les había dicho, rezar el rosario, hacer un novenario para difuntos, hacer una novena, hacer una peregrinación y la pueden hacer en común juntos. Es comunitaria esa peregrinación, pero no es litúrgica. Sin embargo, la oración de la iglesia siempre va a tener sus propias normas, siempre va a tener sus rúbricas y siempre va a ser comunitaria. La oración de la iglesia siempre va a ser comunitaria. Aún cuando una persona por ciertas circunstancias le toque rezar, por decirlo así, la liturgia de las horas, que es oración litúrgica, que lo hace por necesidad solo, pero que sabe y se da cuenta que no lo está haciendo solo, sino que al rezar la liturgia de las horas, una liturgia oficial de la iglesia, me estoy poniendo en comunión con el resto de la iglesia. Aunque lo haga solo, pero estoy uniéndome a la oración comunitaria de la iglesia, de la obediencia de Jesucristo a sus discípulos, que les dice, oren en todo momento. La liturgia de las horas es todo momento. Es desde la mañana, desde que uno se despierta, hasta en la tarde con las completas, cuando uno ya se va a dormir. Entonces, y luego tenemos esa que es oración comunitaria, aunque hay oración comunitaria litúrgica y hay oración comunitaria no litúrgica. Y luego tenemos la oración personal. La oración personal sí ya no tiene normas. Cada quien puede hacerlo de cómo le inspire el Espíritu Santo. Y Y algunos expertos nos van a dar guías, pero no es porque diga así se tiene que hacer. No, la oración personal no hay forma que diga yo o alguien me diga tiene que ser así. No, la oración personal, yo voy a crear mi propio estilo, mi forma, mi manera de entrar en comunión con Dios y estar platicando con Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora
Una vez que me he hablado de estas diferencias de oración individual, oración comunitaria, oración litúrgica, pues quiero abrir los micrófonos para escuchar sus opiniones o sus preguntas o sus dudas. Soy todo oído. Gracias, padre. Gracias. Y cuando lo escuchaba que decía es una sinfonía, una vez un sacerdote dijo, y el director es el Espíritu Santo. Entonces también me Sí. hizo pensar ahorita que en nuestra oración personal también es esa sinfonía, ¿verdad? Y que el Espíritu, Perdona que te interrumpa. Es una sinfonía personal cuando hago oración individual. Es una sinfonía personal, pero cuando es litúrgica es una sinfonía comunitaria, ¿sí? sí, eso me refería que cuando nuestra oración personal se convierte en esa sinfonía y el director es el Espíritu Santo. Mm. Sí, porque el alma es como se envuelve en esa melodía, en esa alabanza, en ese gozo. Una Entonces, manera de dejarte llevar. sí, Ajá. exactamente, así como usted dice, cuando uno se echa ese clavado, así como nos invita la misericordia que dice, aunque sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi misericordia, aunque sea un brevísimo momento, está diciendo. Sí, es. Sí, gracias. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios, puedan abrir su micrófono. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Eh, Gracias por volver a retomar todos estos puntos, ¿verdad? De la liturgia es muy interesante y bonito saber porque cómo debemos de comportarnos y saber qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? A la misa. Este, hay veces que, por ejemplo, en la iglesia a donde yo acudo, en la parroquia, al principio había un sacerdote que cuando están haciendo la consagración hay una parte donde pues nos presentan, ¿verdad? A nuestro Señor cuando lo levantan. Ujú. Este, Muchos repiten las palabras Jesús mío y Dios mío en voz alta. Y- Entonces, ujú. y el padre pues también lo hacía, ¿verdad? Cuando él lo hacía, él también lo hacía, entonces todos lo imitábamos. Ahora hay otro sacerdote y este sacerdote nos ha dicho, esa parte no está en el misal. Si quieren ustedes, este, Obviamente. si quieren ustedes pueden revisar el misal y no está, no dice eso en el misal. Entonces nos dijo, eso se tiene que meditar mentalmente, o sea, en tu corazón, pero entonces digo, en ese aspecto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque un padre nos dice sí, el otro padre nos dice no. Y obviamente en el misal no está. En el Mm. misal no dice eso. Mira, Entonces, vamos a decir que entre los sacerdotes son como los doctores. Hay unos doctores que son muy buenos y hay doctores que no son muy buenos. Y hay doctores que son muy acertados en lo que te dicen y otros que no son muy acertados. Y entonces también dentro del ministerio sacerdotal, pues aunque queramos hacer lo que la liturgia nos manda, habrá algunos que ni siquiera van a conocer bien las normas de la liturgia de la iglesia y entonces se les va a hacer fácil aceptar ciertas cosas que no están en la liturgia. Entonces, de una manera que te podría decir es que no siempre un sacerdote desafortunadamente va a tener ciertos criterios de las normas litúrgicas, que es una lástima, deberían, porque esa es su parte de su ministerio, dirigir a la comunidad a través de la liturgia a la oración, de alabanza al Padre.
Y entonces si viene este otro sacerdote que está aún más versado en cuestiones litúrgicas y les va a decir, oigan, esa aclamación, Señor mío y Dios mío, no está, ni la liturgia nos pide que nos adelantemos a la aclamación está al final de la consagración del pan y el vino. Y no es Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es la aclamación que así nos dice que debemos hacer? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Esa sí está ahí, esa sí nos dice, nos debemos esperar porque la aclamación es al final de la consagración. No entre la consagración de que alguien se sienta inspirado de decir, Señor mío y Dios mío. Pues no es lo que a ti te inspire, es lo que tú te hagas obediente a lo que me dice la liturgia. Y la liturgia me dice que la aclamación está al final. Y la aclamación no es, Señor mío y Dios mío, la aclamación es la aclamación memorial, que es la que les acabo de decir, anunciamos tu muerte o cada vez que comemos de este pan, etcétera. Entonces, si el Padre les da buenas razones, como este que dices tú, que después vino él y les dice, vean en su misalito, pues vayan y vean en su misalito, y si ven que no está ahí, es que no es parte de la liturgia. Si ven que no, que ahí me dice, si no me dice, cuando el Padre, si no dice ahí, cuando el Padre eleva la hostia, todos aclaman, Señor mío y Dios mío. Pero si no está, es que no se dice nada. Si luego no dice ahí, cuando el Padre eleva el cáliz, todos dicen, Señor mío y Dios mío. No, no lo van a encontrar, no está ahí, entonces no es parte de la liturgia. Entonces, no, o sea, ¿cómo te diría? Si el otro padre lo aceptó así como algo así ordinario, viene el otro y te da una razón válida, pues entonces tú haz tus conclusiones. No digas, ay, entonces ¿a quién le vamos a hacer caso? Le voy a hacer caso al que tenga una buena razón. ¿Y qué mejor buena razón vas a tener tú que te diga, no, ve tu misalito y ve que no está ahí la aclamación esa de Señor mío y Dios mío? Entonces, que alguien me diga en una norma litúrgica y que me diga, a ver, te lo digo porque está aquí y aquí lo dice el misal, aquí lo dicen las normas de la liturgia. No que solamente a alguien se le ocurra decirme que hay ciertas normas, no, enséñeme y dígame dónde está. Entonces, si él les está enseñando y les dice, ahí en el misalito no está el Señor mío y Dios mío, entonces él tiene la razón de que dice, no es parte de la liturgia. A ver, quisiera que reaccionaran y me dijeran si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta explicación. Pues muy de acuerdo, porque bueno, lo que hemos aprendido aquí en estos ministerios, ¿verdad? Es siempre cuando se va a decir algo o se va a dar alguna información, hay que tener una base, ¿no? Un fundamento de donde sacar lo que es realidad. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Y y pues sí, son cositas de que pues una la ignorancia y otra la flojera, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos tampoco el tiempo para leer, para informarnos. Yo pues apenas vengo aprendiendo todo esto. A veces veo unas cosas en la iglesia y uno trata de imitarlos, pero resulta que está equivocado y que tienes que buscar, a veces te tienen que corregir. Hoy hablando del evangelio, pues la corrección, ¿verdad? Sí. Y estar continuamente aprendiendo es muy importante, saber todos estas puntos que usted nos está explicando, porque así ya uno está aprendiendo, ¿verdad? Y muchas veces, como dice usted, se le da también tanta importancia a lo que
fulano de tal dice que porque allá lo dice muy bonito, yo también lo voy a decir. Y se queda uno en eso, ¿verdad? Y es mejor aprender, agarrar siempre preguntar y corregir nuestros errores para hacer las cosas mejor. Entonces, Sí. muchas gracias, Padre. No, de nada, Betty. Tienes mucha razón. El que quiere aprender se va a informar. El que quiere aprender va a preguntar. El que quiere aprender va a decir, y dígame, ¿por qué razón? Siempre tiene que haber una razón. Y entonces, para nosotros en la liturgia, la razón es que para que sea una oración comunitaria, nos vamos a tener a las normas, nos vamos a tener a lo que nos dice la liturgia y no hacer cosas que a mí me parezcan que por gusto me parezcan propias, como alguien que se le haya ocurrido en otro tiempo haber hecho la expresión de está ahí el cuerpo de Cristo y creo que es el Señor resucitado, como dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Sí, pero eso sería una cuestión personal, ya no sería una cuestión comunitaria, a menos que la iglesia cambiara la liturgia y nos dijera en la elevación, vamos a decir todos, Señor mío y Dios mío, pero hasta ahorita la iglesia no nos ha dicho que digamos eso, ¿sí? Y entonces, siempre atenernos a las normas es ser obedientes a la liturgia. Es una manera de decirme a mí, yo soy esclavo de la liturgia y no la liturgia es esclava mía. Cuando yo quiero hacer lo que me da la gana en la liturgia, entonces yo estoy haciendo que la liturgia sea mi esclava, como diciendo, liturgia, tú tienes que obedecerme a mí. Y cuando es todo lo contrario, yo tengo que obedecer a la liturgia. No porque la liturgia quiera imponer su autoridad en mí, sino para que tengamos una sinfonía de oración comunitaria litúrgica, para que todos hagamos lo mismo y no cada quien quiera hacer lo que le da la gana o que le venga en gana, ¿sí? Así es que esas serían las razones. No porque diga la iglesia, tienen que hacer lo que yo les diga. No, nos dice lo que tenemos que hacer para que sea una oración todos juntos y sea lo mismo y no cada quien lo que quiere. ¿Qué piensan? Ya se quedaron muy callados. Este, Padre, bueno, en lo que se deciden los hermanitos a hablar. Nosotros, bueno, yo pertenezco a de los ministerios de aquí de la radio, al Ministerio del Dolor al Amor, que es de luto, ¿verdad? Para las familias que hemos perdido, en mi caso yo perdí a mi hijo, sí. estamos pasando por un duelo. Entonces, la diferencia, a mí me gustaría saber la diferencia, si es que hay una diferencia entre una liturgia, digamos, normal de domingo a una liturgia de duelo, de funeral, ¿cómo se le llamaría? Mire, por supuesto que tenemos las liturgias que les llamamos nosotros dentro del vocabulario de liturgia, exequias. Las exequias cristianas son los ritos funerales para los difuntos. Por supuesto que los ritos funerales son liturgia, porque tienen sus normas y nos dicen cómo se deben de hacer. Por ejemplo, tenemos la, en, en la tradición, en la tradición del pueblo cristiano, que es la tradición de la piedad popular, en la noche antes de la misa funeral rezan el rosario, que eso no es liturgia, esa es una parte de la piedad popular, que es una oración comunitaria y que ellos ya tienen también sus normas, aunque no sea liturgia, tienen sus normas de cómo se reza un rosario para un difunto, ¿sí? Que tiene sus oraciones particulares. Luego,
también las exequias para funerales va a tener una liturgia como vísperas, un día antes del sepelio, hay una liturgia que no es el rosario, son oraciones, son lecturas, son salmos, etcétera. Y luego ya tenemos la oración, perdón, la misa para un funeral tiene todas sus normas de cómo se hace una misa de cuerpo presente. Y que de ahí ya sea, hay las dos opciones, tiene sus normas para hacer la misa de cuerpo presente o las misas con los restos de una persona que haya querido ser incinerada, que hayan cremado, que hayan quemado sus restos y entonces tienen las cenizas y ahí se hacen también, se traen a la misa. Ya si ya no puede ser de cuerpo presente o con los restos. Y entonces tiene todos sus ritos, tiene todas sus lecturas, tiene sus oraciones propias, todo tiene para un funeral que son las exequias cristianas. También vamos a suponer que para esa ocasión de antes del sepelio no estuvo un padre, no pudieron conseguir un padre, pero estuvo un diácono o una persona laica, se hace una liturgia de la palabra con todos los ritos funerales, excepto que no hay consagración, no hay misa, pero sí hay un rito funeral para antes de llevarse a la persona al cementerio. Ya en el cementerio también hay un rito de sepelio y es oficial, ahí está, tenemos que seguir sus normas, hay una bendición de la tumba, hay una bendición del féretro, la caja del muerto, y todas las oraciones comunitarias que se hacen ahí para el entierro. Hay otras que si le quieren dar seguimiento, hay las misas para los difuntos, pero ya no va a ser una misa funeral, sino hay misas para difuntos y también en las misas de difuntos tienen sus misas propias. Y si no son misas propias, simplemente, por ejemplo, hay las intenciones de una misa diaria, la intención para el eterno descanso de algún ser querido. Entonces, todos esas tienen, como te digo, sus diferentes liturgias dependiendo de qué es lo que se está celebrando para los difuntos. Y por sobre todo para los dolientes es un consuelo. Pero esas son las diferentes liturgias de la iglesia para los difuntos. Unas vísperas antes del entierro, un día antes del entierro, la misa funeral o una liturgia de la palabra funeral, si no estaba un sacerdote disponible, la liturgia que se hace en el entierro y las misas funerales que se pueden hacer después o las misas que se hacen simplemente en memoria de que tenga la intención el padre por algún difunto. No sé, Betty, si eso haya respondido a lo que tú estabas queriendo saber. Sí, padre. Sí, discúlpeme. Ajá. Sí, era lo que yo quería saber, si había alguna diferencia, por ejemplo, en lo que es la liturgia normal y la liturgia para las exequias. Ahora ya sé una palabra nueva. Exequias cristianas, sí. Sí, Así, muchas gracias, padre, por su explicación. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa que tengan? Por favor, pregunten ahora o callen para siempre porque ya se nos está acabando la hora. Padre, Sí, perdón, cuando una persona es cremada, ¿también se celebra la Santa Misa? sí, sí, pero hay condiciones. Hay condiciones para la cremación de los católicos cristianos. Y la norma principal es esta, que se entierren
los restos, se entierren las cenizas o se pongan en un nicho. Ya ves que los cementerios tienen como tipo mausoleos donde tienen nichos, o las mismas iglesias pueden tener nichos donde depositan los restos ahí. La iglesia prohíbe esparcer los restos, que dicen, yo quiero que rieguen mis restos allá en el campo, yo quiero que los tiren al mar, yo quiero que se los pongan alrededor de un árbol. Dice, no, para los cristianos no hay tal cosa, para los cristianos hay que depositar esos restos de una manera respetuosa, ya sea enterrándolos o poniéndolos en un nicho. Es una manera no solamente de respeto a los restos de la persona, sino también obedecer el mandamiento, dice, enterrar a los muertos, en las obras de misericordia. Hay personas que deciden arbitrariamente guardar esos restos ahí en su casa. Y hay personas que hasta se lo dividen. Mi hermano quiere una parte, mi hermana quiere otra parte y se dividen. Eso es una falta de respeto para el difunto, de que lo repartan entre todos y lo guarden. No, la iglesia va a decir la norma para aceptar que haya cremación, o quemar los restos, es que se entierren o se depositen en un nicho. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias y bendito Dios también que usted comentó eso hace un tiempo, de que Ujú. no podían tener en sus casas algún familiar cercano. Tenían en su casa de sus padres, entonces pues ya comentando con eso, bendito Dios, ya los llevaron a donde debe de ir. De depositarlos, sí. Ajá, depositarlos, sí. ¿Depositarlos o enterrarlos? Una de las, Depos sí. depositarlos como usted mencionó, perdón, el nombre se me olvidó. Bueno, le preguntaba ese por eso, porque nunca he mirado una misa, de alguien que haya sido cremado, más solamente como los ataúd. Pero gracias, vamos aprendiendo. Creo que Alex tenía un comentario, pero ya estamos terminando, A no ver, sé. Alex, si quieres hacerlo rapidito. Pase bien, padre, pase bien para todos. Ya. No, nomás una pregunta tenía, Ajá. porque me la han hecho. Específicamente, ¿cuándo es que se empieza cuando un familiar muere? ¿Cuándo es cuando se empieza el novenario? Normalmente se empieza después del sepelio. O sea, se hace el sepelio hoy y ya el día de esa misma noche pueden empezar el novenario. No hay, Pero, como no es liturgia, no tienen normas. Esa es la costumbre de la gente de empezar el, el novenario es después del sepelio. ¿Sí? pero ya ve que aquí en Estados Unidos a veces eh, se tardan por entregar el cuerpo eh, y la Precisamente persona. precisamente por eso, no, hasta que no entierran, hasta que no se hace el sepelio, empieza el novenario. Se tarde en lo que se tarde. Esa Ah, es la costumbre, les digo, no hay una norma. ¿Ok? ok. Gracias, Paz. De nada. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su participación, gracias por sus comentarios y preguntas. Espero que pasen una feliz tarde y me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La Y con bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Que Nada. regrese con bien, reza por nosotros y nosotros por usted. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Adrián. Usted también. Bueno, pues nos vemos. Pues es para disculpas que no se me olvidó. Se me olvidó, como te fui a visitar enfermos.